Comparativa filosófica entre Platón y Nietzsche. Platón y Nietzsche representan dos polos opuestos dentro del panorama filosófico occidental, cada uno con contribuciones profundamente distintas que han moldeado la forma en que entendemos el mundo, la verdad y la moralidad. Aunque separados por siglos de historia y contexto cultural, ambos filósofos han dejado un legado intelectual que sigue siendo relevante y objeto de intensos debates en la filosofía contemporánea. Platón, el gigante de la filosofía clásica griega, es conocido por su teoría de las ideas o formas, que postula que el mundo sensible es una mera sombra de un mundo de realidades eternas e inmutables. Para Platón, el conocimiento auténtico reside en la contemplación de estas ideas perfectas, alcanzables solo a través de la razón y la dialéctica. Su obra cumbre, La República, explora ideas de justicia, virtud y el papel del filósofo gobernante en una sociedad ideal. En contraste, Nietzsche emerge como un crítico feroz de la tradición filosófica occidental. Su crítica radical del idealismo platónico y su rechazo de la metafísica lo llevan a proclamar la muerte de Dios y a afirmar la voluntad de poder como fuerza motriz detrás de la existencia humana. Nietzsche desafía las nociones tradicionales de verdad y moralidad, promoviendo una visión dinámica y perspectivista donde el individuo debe crear sus propios valores en un universo sin significado inherente. Una línea fundamental que separa a Platón de Nietzsche es su actitud hacia la realidad y el conocimiento. Mientras Platón busca una verdad objetiva y universal, Nietzsche abraza la perspectiva subjetiva y la interpretación personal como fuentes de comprensión del mundo. Esta diferencia se extiende a sus concepciones del bien y el mal. Platón los ve como principios universales y eternos, mientras que Nietzsche los entiende como construcciones humanas, fluidas y contextualmente determinadas. A pesar de estas divergencias, las filosofías de Platón y Nietzsche no son completamente antitéticas, de hecho, se complementan en varios aspectos. Ambos filósofos reconocen la importancia de la reflexión profunda y la autoevaluación como medios para el desarrollo personal y cultural. Además, tanto Platón como Nietzsche han influido profundamente en el pensamiento contemporáneo, proporcionando herramientas conceptuales para abordar cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento y la ética. En conclusión, la comparativa entre Platón y Nietzsche revela dos enfoques filosóficos distintivos que han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Mientras que Platón representa la búsqueda de la verdad universal y la perfección ideal, Nietzsche desafía estas nociones, favoreciendo una perspectiva más individualista y existencial.